Vamos a hacer lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. ¿Cuántas personas celebran la Navidad alrededor del mundo y todavía no conocen a Jesucristo? Estamos posiblemente hablando, y lo más seguro, de millones de personas que ven el agrado, el gozo, la alegría en sí mismo que trae esta época del año, pero sin embargo no conocen a Jesús. De hecho, esta semana, curiosamente, pues, como resultado de una pregunta que hizo un estudiante del seminario a este servidor acerca de si los ateos celebraban la Navidad. Y le dije pues que creo que sí, que hay algunos que celebran lo festivo de la época, pero no el objeto de la celebración de la época. Y es como contradictorio. Entonces luego, a raíz de esa pregunta que me hizo el estudiante, pues me dio por buscar en el internet sobre ateos y la celebración de la Navidad. Y me encuentro que hay escritos varios artículos y hasta un libro. Un libro que comprende de varios ensayos, de contribuciones de diferentes ateos que dan su defensa de por qué ellos celebran la Navidad aunque ellos no creen en Dios. Y la verdad es que, aunque leí algunos de los ensayos, lo considero paradójico. Porque la Navidad en sí mismo no es una celebración por celebrar. El objeto o la razón de la Navidad no son los adornos, aunque los adornos son hermosos. La razón de la Navidad no es el intercambio de regalos, aunque el intercambio de regalos es maravilloso. La razón por la cual hay adornos, la razón por la cual hay intercambio de regalos, la razón por la cual hay reuniones de familiares, es porque lo que se celebra en Navidad es la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, considero muy paradójico, muy contradictorio que alguien no quiera creer en Jesucristo, niegue la existencia de Dios y participar de una celebración que no les pertenece a ellos. Es completamente contradictorio. De la misma manera que es contradictorio que podamos haber cristianos o puedan haber cristianos que participen de ciertas celebraciones que son propias de lo que es el ocultismo y otras cosas. Entonces, pero este es del lado ateo, pero ¿cuántos aún aquellos que se identifican como agnósticos? Porque ahora es de moda llamarse agnóstico. ¿Y qué es esa palabra tan grande? Pues agnóstico pues se puede definir como una persona que no cree en la existencia de Dios, pero tampoco la puede negar. O sea, para el agnóstico es completamente imposible para el hombre probar la existencia de Dios o hasta palpar a Dios, porque si existe,
es demasiado trascendente, por lo tanto ellos no van a perder el tiempo en buscarle soluciones a ese dilema. So que algunos hoy día pues se van por el lado del agnosticismo para decir no, yo no creo en Dios, pero no soy lo suficientemente arrogante para no abrirme a una posibilidad de que exista, pero al mismo tiempo no tengo tanto interés tampoco en conocerlo. Porque si tuviera interés en conocerlo, buscaría las respuestas a las preguntas e inquietudes que tiene. Ahora tenemos el otro sector, ya hablamos de los ateos, hablamos de los llamados agnósticos, que eso sí se siente como que wow, te da como una... Llamarte agnóstico es como wow, un tipo intelectual, ¿verdad? Pero está por otro lado aquellos que sí, en cierta medida culturalmente hablando, saben de la existencia de Jesús y hasta te pueden decir que creen en Jesús. Pero sin embargo, no pertenecen a una iglesia local, no perseveran en una iglesia, hasta al contrario, le encuentran todas las faltas posibles a la institución de la iglesia y no les interesa buscar del Señor y tampoco han entrado en una relación con Dios a través de la fe en Jesucristo, que es lo que precisamente la Navidad y la encarnación de Cristo lleva el mensaje a la humanidad. Porque no solo es la celebración de la encarnación, Él se encarnó con un propósito. Y el propósito fue de que expiar nuestros pecados a través de su sacrificio eficaz en la cruz del Calvario y por ende nosotros en arrepentimiento acercarnos a Él, reconocer ese sacrificio, por medio de la fe ser justificados con Dios y poder ser llamados hijos de Dios, que es lo que leímos en el texto en nuestra introducción. Pero algunos simplemente se quieren mantener alejados y no quieren tener un compromiso con ¿quién? Con el Señor. Todos estos, tanto ateos, agnósticos como aquellos cristianos profesantes pero no participantes, para mí lo que hay en común en todos ellos es que no saben quién es Jesús. Y no entienden la complejidad y lo maravilloso de lo que es y la bendición de entender quién es Jesucristo. Como le dije en la introducción, en Mateo, Marcos y Lucas, que es lo que se conoce como los evangelios sinópticos, porque tienen mucho material en común, ellos comienzan su narración con el nacimiento de Jesucristo. El pasado domingo, en nuestro servicio matutino, reflexionamos de cómo la introducción de Mateo, que fue la siguiente, y el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, habla del nacimiento de Cristo, o sea, aquí en la tierra. Lucas amplía más esa narrativa, ese evento, porque incluye unos eventos y unos acontecimientos que no se encuentran en Marcos y en Mateo. Y que todos ellos, cuando tú los unes, se complementan y nos dan un cuadro más general de lo que ocurrió en el anunciamiento del ángel a María, todos los eventos que tuvo que ver con el edicto y del emperador para evitar el nacimiento de Jesucristo, la visitación de los magos y todos estos eventos. Juan no tiene estos eventos. Juan no los presenta. ¿Por qué? Porque Juan parte desde un punto de vista más trascendente, más teológico. O sea, para Juan es importante que los lectores que se encuentren con el Evangelio de Juan puedan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, miren las implicaciones trascendentales, las implicaciones grandes que tiene esta situación. O sea, para Juan es importante que los lectores entiendan que Jesucristo es mucho más que un hombre. Entiendan que Jesucristo es mucho más que un profeta. Entiendan que Jesucristo es mucho más que un buen maestro. Es que entiendan primeramente que Jesucristo es el verbo de Dios, o sea, la encarnación de Dios en él. Y segundo, en cuanto a su misión, que vino para reconciliar al hombre con Dios por medio de su sacrificio. Él mismo dice en su evangelio, en una sección, estas cosas les he escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y tengas vida en tu nombre. O sea, no es solamente
en que tengan la información acerca de quién es Jesucristo, sino para que produzca el efecto de que el lector se acerque a Dios a través de Jesucristo y se salve. De hecho, los evangelios no pretenden decir todo lo que dijo e hizo Jesús. Los evangelios, como bien dice el evangelio de Juan, dice, muchas otras cosas dijo e hizo Jesús, pero estas se han escrito para que creas. No nos toca a nosotros ahora curiosear cuáles son esas otras muchísimas cosas que hizo Jesús y habló. Porque Dios en su providencia, en su soberanía nos ha dejado lo que necesitamos saber acerca de Jesús. Para que entonces nuestra vida hoy tenga propósito y también tengamos esperanza para la vida eterna. Porque lo hermoso de la fe cristiana es que no solamente te da un mensaje ético, un mensaje lindo para vivirlo hoy, para vivir en paz con Dios y vivir en paz con el prójimo, sino que por causa del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos limpios de todo pecado y de toda culpa y por ende caminamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y tenemos como fin la vida eterna. O sea, nosotros vamos a estar conscientes en la presencia de Dios por toda la eternidad. Así que nos dice Juan de lo que leímos y vamos a interpretar y aplicar a nuestras vidas estos principios y estas enseñanzas acerca del majestuoso Salvador. Porque nosotros como iglesia, la Iglesia Bautista Central Hispana, aquí no estamos haciendo las cosas por mera tradición. Nosotros estamos y nos reunimos cada domingo para adorar a Dios, cada estudio bíblico para aprender la palabra de Dios. Tenemos cada ministerio para edificar y alcanzar a otros porque legítimamente creemos que Dios existe, que Dios se reveló en la historia a través de Jesucristo, que Jesucristo es mucho más que un hombre y que Jesucristo literalmente tuvo su resurrección al tercer día. Él resucitó entre los muertos y ascendió y está a la derecha del Padre y vendrá por segunda vez. Así que lo primero que apreciamos de este texto del Evangelio de Juan capítulo 1 versos del 1 al 13 en cuanto al majestuoso Salvador es primeramente la identidad de Jesucristo, y eso es de lo que yo creo que mucha gente en nuestra sociedad no está clara porque no ha tenido el interés de buscarlo. Porque lamentablemente, como Jesucristo dijo en una ocasión, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Hay gente que tiene objeciones acerca de la fe y tienen muchas dudas supuestamente y tienen muchas razones para no creer. Pero la verdad es que tampoco han abierto su corazón para la evidencia y para las razones para creer. Lo primero es la identidad de Jesucristo. De acuerdo a Juan, Jesucristo era ¿qué? El verbo de Dios. El verbo en el griego se refiere al logos, es un concepto bien utilizado en la filosofía y tiene que ver con algo trascendental, que ciertamente la explicación de lo que es el verbo en cuanto a efectos de nuestro mensaje nos ocuparía un sermón completo. Pero aquí, para despertar toda duda, simplemente el verbo es algo majestuoso, es algo trascendental, es la sabiduría. Dentro del concepto griego filosófico implica algo bien elevado. Entonces, cuando eso se traduce a lo que es Jesucristo, en otras palabras, para el apóstol Juan, Jesucristo es la sabiduría de Dios. Para el apóstol Juan, Jesucristo es en sí mismo todo lo que nosotros necesitamos para conocer la razón de nuestra existencia y la razón también de nuestro futuro. O sea, Jesucristo, de acuerdo a Juan, por lo que describe más adelante, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Primero establece que dentro de esa identidad Jesucristo siempre ha existido. O sea, Jesucristo no comenzó cuando nació en Belén. Y esto es muy importante que lo entendamos, puesto que hay algunos grupos religiosos que se autodenominan cristianos que erran en su interpretación acerca de quién es Jesucristo. Por ejemplo, algunos de los grupos
sostiene que Jesucristo no es Dios. Niegan la divinidad de Jesucristo. Solo se enfocan en el aspecto humano de Jesús. Y dicen que Jesucristo vino a ser cuando nació ¿qué? En Belén. Y que luego por su obediencia, pues entonces Él fue exaltado. Y Dios le dio un lugar de dignidad y de privilegio a Jesucristo. Sin embargo, mis queridos hermanos, aún con toda la buena voluntad que ellos tengan para tratar de explicar quién es Jesucristo, la evidencia bíblica que tenemos a nuestra disposición no nos da espacio a pensar eso. Tendríamos que decir que entonces Juan estaba errado en su visión. Tendríamos que decir que inclusive el apóstol Pablo, cuando escribió a los colosenses, estaba errado en su interpretación. Tendríamos que decir que el autor de los Hebreos, cuando expone la magnificencia de Jesucristo y la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre Josué, sobre los ángeles y otros más personajes muy importantes dentro de la teología hebrea, entonces están equivocados. Tendríamos que decir que el mismo Juan, que se le atribuye el libro de Apocalipsis, cuando en su visión ve al Cristo majestuoso, que al cual él mismo se adjudica ser el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, entonces ¿qué? Está equivocado. En otras palabras, es cuestión de decir, yo no creo en la Biblia. Y hermanos, hay muchos entonces que sinceramente están equivocados y han dicho, pues mira, no creo en la Biblia. Y yo te voy a decir algo, yo respeto en cierta medida a alguien que me diga, mira, sí, es verdad, la Biblia presenta a Jesucristo como un ser divino, presenta a Jesucristo haciendo milagros, pero ¿sabes qué? Yo tengo problema en creer en la Biblia. No estoy de acuerdo con su conclusión, pero lo encuentro más honesto que aquellos que tratan de tergiversar el mensaje de la Escritura. O sea, aquellos que leen la Biblia y dicen, eso dice, pero eso no es. ¿Y cómo es posible que eso lo dice? No, eso no lo es. Porque sencillamente no lo quieren aceptar y no lo quieren creer. Porque han antepuesto que la razón a la fe. Si ellos no lo entienden y no lo pueden probar, pues entonces realmente no lo creen. Ven acá, ¿quién tiene todos los recursos del mundo para poder probar que Dios no existe? Yo quiero que me lo digan. Porque hay algunos llamados así no creyentes y ateos que me han dicho, ¿cómo tú me puedes probar la existencia de Dios? Y yo te digo a ti, entonces ¿cómo tú me puedes probar que no existe? No me tires, tú me estás tirando la carga a mí, pues fantástico. Yo creo en las Escrituras, pero tú me vas a decir que no crees. Yo te voy a decir de los testimonios extrabíblicos y tú me vas a decir que no crees. Yo te voy a hablar de los testimonios de las personas, de miles y miles de personas a través de los siglos que han tenido un encuentro personal con Jesucristo y tú me vas a decir que estaban sugestionados. Tú me vas a decir que eran simplemente supersticiosos. Tú me vas a decir a mí que es la debilidad del ser humano que siempre busca creer algo porque se siente que tiene que buscar algún tipo de explicación del misterio de la vida. O sea, todo lo que yo te diga, tú me vas a decir que no. Ahora, entonces, por lo tanto, yo me pongo en el lugar de que tú me evangelices con tu ateísmo. Dime, ¿por qué Dios no existe? Pruébamelo. Entonces me van a ir con argumentos. No, porque existe el sufrimiento, entonces existe Dios. Eso no me dice nada. Dime más. No, pero entonces, ¿por qué la gente entonces le suceden cosas malas? Bueno, yo te tengo contestaciones y te puedo decir por qué lamentablemente hay mucho sufrimiento en la vida. Y ese sufrimiento se debe al pecado del hombre, del pecado que por su maldad, su egoísmo le inflige dolor a otros seres humanos. Y también está el asunto que nosotros como seres humanos somos personas bien contradictorias. Porque no queremos que Dios gobierne sobre nuestras vidas, pero cuando no nos salen las cosas como queremos, le echamos la culpa a Dios. O nos peinamos o nos hacemos rolo. Porque no, Dios, yo no quiero un Dios que me sujete a mí. Yo no quiero un Dios que me imponga reglas. Yo no quiero un Dios que me controle. Yo quiero libertad. Pero cuando no me van las cosas bien es culpa de Dios. Pero si Él te dio la libertad para que tú hagas lo que te dé la gana. ¿Por qué le echas la culpa ahora? ¿O por qué no reconocemos? Y ahí es que entra el orgullo del ser humano. ¿Por qué no reconocemos que fallamos? ¿Por qué no reconocemos que lamentablemente también hemos tomado malas decisiones?
¿Por qué no reconocemos que Dios providencialmente utilizó personas para dirigirnos por el buen camino y no quisimos escucharlos? Pero después resulta que no, que es culpa de Dios o Dios no existe. No, mi hermano. Siempre la culpa es ajena. Pero el dolor del ser humano y mucho del sufrimiento viene por el mismo problema de la humanidad, que la Biblia lo explica como el pecado. Esa separación del hombre con Dios que hace que inflija dolor en el prójimo. Porque cuando usted ve los 10 mandamientos, ¿qué es lo que Dios busca? Reconciliarse con Él y tener paz con Dios y vivir en sana convivencia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el evangelio. Eso vino de Dios. Eso es bueno. Pero no, eso es malo porque Dios me está restringiendo. Pero cuando ves el dolor de lo que es el infligir el desobedecer esas leyes de Dios, porque ¿de dónde viene mucho del sufrimiento? De que yo tengo algo y otros me lo roban. Eso se llama pecado. De la codicia de algunos que se siguen en su avaricia y en su codicia y se llevan de frente al que sea. Y ya Dios había dicho, no codiciarás. ¿De qué otros vienen los males cuando dicen no adulterarás? Pero hay otros que teniendo tantas personas libres para tener una relación, no quiere el casado o la casada y entonces trae un caos familiar. Eso es culpa de Dios. O Él ya no dijo, mira, no hagas estas cosas. Que aunque un no siempre, cuando nosotros nos dicen no desde niños, lo primero que pensamos, papi no me quiere. Oye, desde nene somos manipuladores. ¿Por qué? Porque para nosotros es que papi y mami son buenos si me dicen que sí a todo lo que yo pido. Pero cuando papi y mami me dicen que no, lo primero, este papi, mami, este es malo, papi es malo. Papi es malo. Claro que luego uno cuando madura, que se supone que madure, uno se da cuenta que ese no era para cuidarnos. Y esos no en el decálogo tienen que ver con cuidarnos a nosotros. Porque Dios nos ama. Pero retomando el tema de Jesucristo. Jesucristo no vino a ser en Belén. Jesucristo siempre ha estado. Es lo que se conoce como la preexistencia de Jesucristo. El mismo Evangelio de Juan dice en una sección que el mismo Cristo dijo, antes de que Abraham fuese, estaba yo. Y eso fue motivo de controversia y fue motivo de que algunos inclusive le lanzaran piedras y hablaran mal de él. Porque ellos entendieron claramente lo que quiso decir Jesús. Yo no soy cualquiera. Yo soy el Hijo de Dios. Y el término Hijo de Dios no solo es una cuestión de relación, es una cuestión de filial, sino que es una cuestión de que comparte la esencia de Dios. Por lo tanto, la identidad de Jesucristo, el Verbo de Dios, siempre ha existido. Segundo, dentro de este mismo punto, de acuerdo a Juan, Él es la causa de la vida. Dice, todas las cosas por Él que fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido que fue hecho. Él es la causa de la vida, pero también Él es la razón de la vida, dice en el verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, la identidad de Jesucristo es que comparte esta doble naturaleza que a nivel de la historia la iglesia ha sostenido, que luce misterioso ante la finitud de nuestra mente, pero grandioso cuando las miramos a través de la fe. Y es que Dios, Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. La encarnación, la divinidad de Jesucristo siempre ha existido y Jesucristo es la causa de la vida. La vida física, la vida espiritual. Y es la razón de la vida. O sea, cuando yo busco una razón por la cual yo digo, ¿cómo llegué a ser yo lo que soy? O sea, ¿cómo surgió la humanidad? ¿Cómo se crearon todas las cosas? Voy a Dios. El ateo dice, no, voy a buscarlo en algo que no es sobrenatural. Tiene que haber algo natural. Entonces va con muchas teorías y fantástico. En el espectro de las teorías, muchas más se pueden lanzar, muchas. Pero la verdad es que nunca la pueden probar. Sin embargo, cuando vemos este mundo, podemos decir como el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de ¿qué? De sus manos.
Alguien dijo antes de seguir al siguiente punto, dice, pero cuando los astronautas lograron ir al espacio, no vieron a Dios. Y otro dijo, yo creo que sí lo vieron. Y yo, ¿cómo? Es la majestuosidad del universo. Hermanos, si Dios simplemente pudiese ser visto como nosotros nos vemos, en sí mismo, hermano, Dios es más grande que nuestros pensamientos, bendito sea el nombre del Señor. Y lo que se hizo físico de Dios fue nuestro Señor Jesucristo, de los cuales los apóstoles mismos dijeron, y contemplamos que su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. A nadie Dios le ha visto jamás, dijo uno de los apóstoles. Su Hijo le ha dado a conocer. Por lo tanto, la identidad de Jesucristo, mi hermano, esto no es algo para tú manejártelo livianamente y decir que era más que un hombrecito, que era un hombre con buenas enseñanzas éticas y morales. De acuerdo a los apóstoles que estuvieron cerca de él y que compartieron con él vida, que recibieron enseñanzas, que vieron, porque el mismo Juan en su propia epístola, en la primera epístola del apóstol Juan, él dice que lo que él ha visto, lo que él ha tocado y lo que conoce referente al verbo de vida, de eso que nos comparte a nosotros. Y quiero hacerle la cita, ¿verdad? Tal y como Juan le expresa. En su primera epístola, en el capítulo 1, versos del 1 al 4, que dijo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Sigue con el mismo término. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos que manifestó. Lo que hemos visto, hermano, tú querías testigos oculares, mira, lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La identidad de Cristo. ¿Quién es Él? El verbo de Dios. Segundo, el propósito de Jesucristo, rescatar al hombre. El propósito por el cual Dios se encarnó en la persona de Jesucristo es precisamente a los que habitamos en tinieblas pudiéramos participar de la luz. Dice en el texto que en Él estaba la vida, verso 4 del capítulo 1 de Juan, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron ¿qué? Contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Miren que todo salvedad hace este hombre, como dicen, no soy yo, es él. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos que no le recibieron. El propósito de la encarnación de Dios en Cristo Jesús fue revelar a Dios y en esa revelación rescatar al hombre. Rescatar implica obviamente que estábamos perdidos. Y esto no es un término que a la gente le gusta hoy día, especialmente en la generación de cristal que vivimos. Oye, que mucho hay que medir lo que uno dice en estos tiempos. Llega un momento que uno le da migraña. Dios mío, usted sabe que yo hasta estoy por borrar ciertas cuentas de estas sociales que hay en internet. Ya yo borré una hace tiempo porque, oye, uno ponía algo, un Twitter, y rápido salía, oh, tú escribiste esto por esto. Tú escribiste y hasta, oye, me atacaban. Hasta gente se enemistó conmigo porque, no, tú pusiste esto por mí, porque tú me dices esto. Y yo, pero ven acá, pero tú te crees tan importante que yo estoy pensando en ti todo el día. Oye, la gente tiene un narcisismo tremendo.
Entonces, como todo lo tomaban así, y hasta tú hacías un comentario acerca teológico, y como obviamente en esa aplicación te dejan solamente poner muy poco, no te deja explicarte mucho, óyeme, pero todas las interpretaciones se iban por otro lado, que era la que realmente uno quería decir. Y uno dice, bueno, o yo me estoy expresando mal, o esta gente tiene ya un bias, tiene un prejuicio. Pero como ya yo quiero tener la vida, hermano, yo tengo 55 años. Y yo quiero vivir tranquilo. Yo quiero vivir, mi esposa y yo hemos hecho una resolución que mientras dependa de nosotros queremos vivir lo más tranquilo posible. El que quiera pelear, búsquese a otro. Yo no estoy para eso, a menos que quiera hacerlo en taekwondo y a mí me queda todavía gasolina. ¿Ok? Sepa que a este viejito le queda todavía. ¿Ok? En taekwondo sí. Pero ¿sabes qué? O sea, yo no estoy, hermano, ciertamente yo no estoy para estar debatiendo y aclarando, mira, yo no dije eso por eso, yo no dije por esto. Y yo le hice una resolución hace 2 años, mira, bojo esas aplicaciones. Las bojé. Y algunas las tengo hoy día para efectos de mi ministerio y mantenerme en contacto con algunos hermanos. Y no comento ciertas cosas, no porque yo tenga miedo al debate. Es que el problema es que en las redes es bien malo debatir. Yo quisiera que el que quiera debatir conmigo, que se siente conmigo y tengamos una hora de conversación. Esa es la manera mejor. Para aclarar si yo estoy hablando de ti, o si no estoy hablando de ti, o si lo que yo quise decir de un tema teológico es esto o no, o si yo estoy errado o tú estás errado, la mejor manera se llama conversar. Pero estar intercambiándose pam, eso ya para mí, olvídese, eso ya conmigo murió. No estoy para eso, mi hermano. No estoy para eso. Entonces, hoy día tú hablas, por ejemplo, el Señor vino a rescatarte. Y viene alguien y dice, pero Carlos, yo no estoy perdido. Mira, mi hijo, eso es una imagen de que quiere decir que nuestra condición espiritual estamos perdidos por esos pecadores. Ah, tú me estás diciendo que yo soy un tipo malo. Ay, bendito sea Dios. Sí, somos pecadores. Ah, entonces, ¿quién eres tú para juzgarme? Mi hijo, yo también soy pecador. Ah, entonces, como tú que eres pecador. Y yo, ay, ¿usted cree que yo voy a estar con eso una hora? No, hombre, no. ¿Sabes lo que yo le he hecho a algunos que me han entrado con esa controversia? Tú sabes dónde yo vivo. Dime un día, yo te recibo en casa y conversamos 2 horas. O tú sabes cuál es mi número de teléfono. ¿Cuántos años llevamos con el mismo número de teléfono? Más de 20 años, Michelle. Sobre 20 años. Tú sabes cuál es mi número. Llámame y pregúntame qué es lo que yo quise decir antes de estar fantaseando. Y hablamos y compartimos ideas y verás que lo que yo te quiero decir es por tu bien. No es para atacar a nadie, pero vivimos una generación de cristal, cierto o falso. Antes yo recuerdo cuando uno era muchacho y estaba en la universidad, la gente compartía sus opiniones y no se ofendían tanto como hoy. Antes se analizaba y tú, ok, no estoy de acuerdo con esto, pero nadie salió ofendido, nadie salía, oh, Dios mío, no. La gente debatía. Recuerdo cuando estaba en la universidad, no pocas veces nos sentábamos de diferentes denominaciones y de diferentes experiencias religiosas y nos sentábamos a hablar sobre nuestras creencias y yo no había nadie ofendido. Pero hoy día, el tema hoy es, estoy ofendido. Pues te voy a decir algo, tú necesitas rescate como Dios me rescató a mí. La buena noticia es que Dios vino a rescatarnos a través de Jesucristo. Porque bíblicamente hablando estábamos perdidos espiritualmente hablando. Estábamos desorientados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que es la descripción que hace el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Esas imágenes lo que nos conducen es que ciertamente estábamos alejados de Dios. Pero bendito sea Dios y por eso es tan festiva la Navidad, de que hay gozo en los cielos y paz en la tierra. ¿Por qué? Porque nació nuestro Salvador. A través de un acto de fe, de ver a Jesucristo, porque nuestra salvación no es por ser bautista, no es por ser calvinista, nuestra salvación es por creer en Jesucristo. Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, soy salvo. Cuando me arrepiento legítimamente, soy salvo mirando a la cruz. Cristo murió en mi lugar.
Lo demás, ser bautista, tener una posición teológica, qué bueno, estas cosas nos ayudan a apreciar, ver mejor el plan de salvación. Pero lo que me salva no es mi identificación con esos grupos, mi salvación es con yo identificarme con Cristo. Es como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para agradar a aquel que murió y resucitó, ¿qué? Por mí. Porque el propósito de Cristo, y por eso es que es tan buena noticia, es que vino a buscar y a salvar lo que se había que perdido. Porque por último, el objetivo de Cristo cuando nos salva es hacernos ¿qué? Hijos de Dios. Miren lo que dice Juan aquí. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahí entra la otra controversia de la generación de cristal. Tú me estás diciendo que entonces no somos hijos de Dios. Si no tienes a Cristo, no. No, pero eso es ofensivo. Bueno, pues ¿qué es lo que dijo él? Pero todo el que cree sinceramente, y digo, mira, si tú sinceramente crees que 2 más 2 es 5, ¿pasas el examen de matemáticas? Es la pregunta que yo hago. Imagínense, aquí tenemos maestros. Entonces, ustedes dan un examen de aritmética y usted dice, ¿cuánto es 4 más 4? Y él dice, yo creo que sinceramente es 9. Y él le dice, ¿sabes qué? Pero objetivamente estás mal. Pero es que mi intención es buena. Bueno, tu intención es buena, pero el problema es que vas a tener problemas en el banco. Vas a tener problemas en contabilidad, tú vas a tener problemas en muchas cosas. ¿Por qué? Porque 4 más 4 es 8. Pero es que tú no me puedes juzgar a mí. Es que, y si yo entiendo que es 9, pues allá tú con las cuentas de banco y pues allá tú con tu vida en lo personal, como tú cuentas las cosas, vas a tener un problema. Porque objetivamente 4 más 4 es 8. Pero maestra, a mí sí, no es justo. No es que es justo, es lo que es verdadero y lo que es falso. Y la verdad es que es 4 más 4 es 8. Pero ¿y qué pasó ahora? Pues nada, cuando tú entiendas que 4 más 4 es 8, pues pasar la clase. Pero es que yo creo sinceramente que es 9. Y usted dirá, pastor, y este ejemplo, mira, así de absurdo es en los asuntos espirituales. Hay gente que simplemente no quiere aceptar que Jesucristo es el camino. No quiere, es que no quiere. Y por más que tú le estás diciendo, pero, ¿sabes qué? Es lo que la Biblia revela. Pero es que yo no creo en la Biblia. Pues ¿sabes qué? Lo lamento por ti y mi oración es por ti. Pero ¿sabes qué? Dios ha establecido que nuestra relación con Dios como hijos solo viene a través de la fe en Cristo. Y toda la humanidad que no cree en Dios son creación de Dios. Y la humanidad tiene una dignidad porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es digno, mi hermano. Yo respeto a mi prójimo, aunque no crea como yo, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Yo le debo un respeto, le debo amor. Y tengo que mostrarle el amor de Cristo. Pero la Biblia me dice que la relación filial, de lo cual Dios tiene un derecho a agenciarse cómo deben ser las cosas, es a través de Jesucristo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y el que se rehúsa a creer en el Padre no tiene al Hijo. De hecho, dice Juan aquí, en el objetivo de Jesucristo de hacernos hijos de Dios, que es por la fe. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, ¿qué? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. O sea, somos engendrados espiritualmente. Dios en su gracia opera eficazmente la salvación en nuestras vidas y nos lleva, una vez que hemos escuchado el Evangelio y hemos recibido por la fe, somos perdonados y somos hechos hijos de Dios. Y podemos decir a Dios, Padre. Y podemos entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios en una relación. Porque, mis queridos hermanos, como lo que mencioné al inicio de la exposición, los ateos obviamente no creen en Dios. Los agnósticos, pues,
Sí, no, sí, porque quiero ser políticamente correcto. Pero los otros que dicen que conocen a Jesucristo, pero sin embargo no han ido a través de la fe en Él a reconocer la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue por tus pecados y los míos. Y no sinceramente se acerca a Él y dice, Señor, perdóname, Señor, reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Señor, creo en ti. Solo así somos hijos de Dios, creyendo en Jesucristo nuestro Señor. Entonces alguien puede decir, y con esto terminamos, pero qué Señor, qué Dios más difícil. No. La invitación es para todos, hermano. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo voy a hacer que descansar. ¿Por qué decimos que el llamamiento en ese aspecto de lo que es llevar el evangelio es a todos? Las iglesias están establecidas para esto. ¿Para qué? Para que las personas que están en esa comunidad, en diferentes estados, entiéndase Estados Unidos o en diferentes países del mundo, están para llevar el evangelio y para que las personas tengan ese acceso al mensaje y puedan gozar de lo que Dios por gracia nos ha dado a nosotros. Pero hermano, el problema no es que lo que Dios quiera hacer, el problema es que el hombre no quiera hacerlo. El hombre se resiste, no quiere ir a Él. Y solo hasta que la gracia eficaz de Él toca nuestro corazón, es que entonces nosotros nos podemos acercar a Él. Y en esta tarde hermosa, tanto de los que están presentes aquí como los que están viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, mi oración a Dios, nuestra oración como iglesia es que vengas a Cristo. Ya no es que sepas de Cristo de oídas, sino que tengas una relación con ¿quién? Con Él. A través de la fe. Creyendo en Jesucristo. Porque ¿quién es Jesucristo? El Verbo de Dios. El que vendrá por segunda vez. El propósito de Dios, rescatar al hombre. Y el objetivo de Cristo es no solo rescatarnos, sino entrar en una relación con nosotros de carácter eterno. Y yo les doy vida eterna, dijo Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dijo Jesucristo, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano ¿de qué? De mi Padre. Y luego dijo, yo y el Padre uno somos. Así que gocémonos los que estamos en Cristo, y a los que no están en Cristo, yo te exhorto de todo corazón que vengas a Él. Porque todo lo que el Padre le da vendrá a Él, y el que a Él viene jamás será echado fuera. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Eterno, gracias te damos en esta tarde. Y gracias Dios por la oportunidad tan linda, Señor, de poder estar reunidos, Señor. Gracias, Señor, por las festividades de Navidad. Son hermosas. Pero son hermosas por la persona, y es la persona de Jesucristo. Aquel de quien se le atribuye que profetizó Isaías, que dijo que era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es la razón de nuestro gozo. Porque vino a dar buenas nuevas. Pero Padre, el problema es que nosotros los seres humanos amamos más las tinieblas que la luz. Pero sin embargo, Señor, tu gracia se sigue extendiendo para alcanzarnos a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la Iglesia Central Hispana. Gracias por todas las demás iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor. Y que, Padre, aquellos que estén así expuestos a este mensaje, como también de miles y miles de ministros tuyos que hoy, ahora mismo están predicando este mismo mensaje, Señor, vean el fruto de vidas acercarse a Cristo. Así que, Padre, gracias, Señor, y te damos toda la gloria a ti. En el nombre que es sobre todo nombre hemos orado, el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Hoy, pues, tendremos la cena del Señor.
El pasado domingo no la celebramos porque fue a las 5 de la mañana, tuvimos ese servicio de bienvenida a la Navidad. Pero hoy es nuestra última celebración de la Cena del Señor del año 2023. Hoy la última, Octavio. Mira esto, rápido, esto ha sido muy rápido. Así que le pido a algún hermano que me ayude para repartir los elementos. Mientras, pues, vamos a orar y darle gracias a Dios porque podemos participar de esta ordenanza. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos celebrar esta hermosa ordenanza, Dios. Oh, Señor, esta es la última del año 2023. Y hasta aquí tú nos has traído como iglesia. Qué muchas bendiciones. Y las pruebas que han venido como parte de Señor, de dar testimonio de ti. Pero mi Dios, que como bien dijo el apóstol Pablo, para los que te aman, todas las cosas ayudan a bien. Padre, como bien el apóstol Pablo nos exhorta a tomarla, Señor, no con ligereza, sino con reflexión profunda, primeramente en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, y segundo, en cuanto a nuestro deber de ser luz y sal aquí en la tierra. Así que, Padre, Señor, perdona nuestros pecados, están perdonados por ti, Señor, pero al mismo tiempo reconocemos nuestra responsabilidad y que, Señor, confiamos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, Padre, gracias por la Iglesia Bautista Central Hispana, por los miembros y por los que vendrán en este próximo año, Señor, a ser parte de esta familia. Así que, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.